prezados colegas, ilustres convidados, queridos estudantes. 3 palavras breves, prévias, em português. A primeira, para agradecer este convite tão honroso para aqui estar. A segunda, para dizer que a Europa é feita para os europeus, com os europeus e não contra os europeus. A Europa não é a Europa dos políticos, é a Europa das pessoas. Se não for assim, não há Europa possível. E a terceira palavra, para louvar a colaboração entre universidades, empresas e sociedade civil. A economia faz a Europa, mas as ideias também fazem a Europa. E as ideias são a educação, a cultura, as universidades, que devem trabalhar em conjunto com as empresas, com as instituições sociais para mais Europa, melhor Europa, Europa mais justa, Europa para as pessoas. Entonces, agradezco muy reconocido las amables palabras del magnífico rector y la oportunidad de debatir un tema que une de un modo tan especial a Portugal y España. Al final, hablar de nuestros 2 países no es posible sin conjugar el verbo descubrir, sin explotar en sus múltiples vertientes el destino europeo, pero también sin referir los lazos tan profundos que nos unen a América Latina. Ninguna de estas dimensiones existe aisladamente. Sin Europa no nos habríamos reencontrado en un espacio que va allá de la geografía y que se edifica en los valores. Sin la epopeya de los descubrimientos, no dispondríamos de un bagaje histórico marcado por la voluntad de conocer al otro y de, parafraseando al poeta Camões, dar nuevos mundos al mundo. Y sin la relación con América Latina, no dispondríamos del foro único de cooperación que es la Comunidad Iberoamericana. La relación profunda, secular y fraterna entre Portugal y España se asienta hoy, por tanto, en este doble ángulo, Europa y América Latina. Existen otras como el mundo lusófono, la cultura, la economía, la ciencia y hasta la gastronomía, pero me voy a centrar en esos 2 espacios que juntos congregan más de 1.000 millones de ciudadanos y reúnen de forma tan elocuente la historia común de nuestros 2 países, pero también de tantos elementos necesarios para nuestro futuro. El proyecto europeo representa para Portugal y para España un espacio único de reencuentro histórico, un foro singular para su afirmación y desarrollo, y un ámbito insuperable para la defensa de los valores e intereses que nos unen en cuanto estados democráticos. Pero si ambos países encuentran en Europa un anclaje para su futuro, es igualmente cierto que Portugal y España aportaron a esta unión una densidad cultural histórica, una perspectiva única del mundo y un cimiento en las relaciones externas que la enriqueció sumamente. La relación de ambos países con América Latina es un ejemplo claro de ello. Fue durante la última presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea que se realizó la primera cumbre con Brasil y se firmó la asociación estratégica que une Europa a aquel país. España fue el primer Estado miembro en 2010 en presidir ese mismo Consejo, de acuerdo con las reglas del entonces reciente Tratado de Lisboa, que reforzó el campo de acción externa de la Unión. Y ambos países son, estoy seguro que lo seguirán siendo,
defensores del refuerzo de las relaciones de Europa con América Latina. Pocas esferas habrá en que esa defensa se haga sentir de modo tan claro en los días de hoy como en el ámbito comercial. Portugal y España son claros ejemplos de cómo la apertura al mundo, el rechazo del proteccionismo y la apuesta por un sistema internacional basado en reglas constituyen elementos fundamentales para el crecimiento económico, el desarrollo social y cultural. Nuestros países han sido, en el escenario europeo, constantes promotores de acuerdos comerciales con el Mercosur y con México, firmes abogados en pro de la modernización del acuerdo que nos une a Chile y persistentes defensores de una relación comercial con todos los países de la Comunidad Andina. Nuestros países saben también, como un día supo Vasco Núñez de Balboa, que la costa occidental del continente está bañada por el Océano Pacífico. Esta postura tiene naturales fundamentos económicos. Mercosur tiene en la Unión Europea su mayor socio comercial. Pero va más allá de ello. Radica en el conocimiento que nos une a América Latina y en la certidumbre de que esta es una relación con futuro. La promesa de este futuro habrá de basarse en las personas. Y este es otro de los componentes del rico patrimonio que compartimos con América Latina. Y digo compartir, porque en el caso de Portugal, este es de hecho un patrimonio común, repartido por las múltiples comunidades de portugueses y de descendientes de lusos presentes en tantos países de la América Latina. Y por aquellas que oriundas de allí han venido a descubrir e instalarse en Portugal. Es así como bajo el signo de la renovación se construye el presente y el futuro de nuestra relación con América Latina. Un futuro orientado hacia la paz, como lo demostró Colombia, caracterizado por el desarrollo económico para el cual tantas empresas portuguesas y españolas contribuyen en varios países de América Latina. Y un futuro, así lo esperamos todos, que honre la memoria de tantos cuantos lucharon por la democracia, por el respeto de los derechos humanos. En una universidad como la Carlos III, instituida para fomentar el libre intercambio de ideas, incentivar el debate y promocionar la ciencia, será particularmente relevante el enumerar estos objetivos. Porque estamos todos, europeus e iberoamericanos, confrontados con fenómenos como el populismo, la xenofobia y el nacionalismo. En suma, la desconfianza hacia lo otro y la negación de la apertura al mundo y de la curiosidad por lo desconocido que marcaron la historia de España y Portugal y que dieron a América Latina el multiculturalismo y la diversidad que tanto nos atrae. Se impone así la pregunta sobre cómo responder a estos retos. ¿Será a través de la retracción y el enajenamiento sobre nosotros mismos o por la apertura confiada al mundo? ¿De la apuesta por muros reales o imaginarios o por la construcción de puentes? ¿Del rechazo al diálogo o de la apuesta por la concertación? A estas preguntas, Portugal ha dado una respuesta clara apostando por el multilateralismo, por los valores de la libertad y de la democracia y la fuerza del derecho. Porque nuestra historia es la prueba de que solo así conseguimos crecer de forma sostenible. Miremos hacia el pasado y hacia las épocas en que Europa y América Latina se cerraron sobre sí mismas y confirmaremos este principio
no significa, con todo, que debamos ignorar la magnitud de los desafíos a que nos enfrentamos. La desigualdad social, la injusticia, los efectos de los cambios tecnológicos en las relaciones laborales y en la cohesión intergeneracional, la evolución del paradigma energético y el impacto de las alteraciones climáticas que existen. Por citar solamente algunos ejemplos, obligan a una reflexión seria y cuidadosa, pero comprueban también, por su alcance global, la importancia de que esa reflexión se haga en conjunto, como lo hizo Brasil al organizar el reciente Foro Mundial del Agua, donde nuestros dos países compartieron una experiencia única de gestión común de recursos hídricos. O como Portugal y España vienen haciendo al promover la causa de las interconexiones energéticas en el seno de la Unión Europea. Añádase en este plano otra dimensión central para los ciudadanos de Europa y América Latina: la importancia de los liderazgos y de su calidad, perseverancia y adhesión a las matrices ideales de las sociedades libres y democráticas. Porque solo con instituciones fuertes y liderazgos fuertes, basados en el respeto por el Estado de Derecho, estaremos en condiciones de aprovechar plenamente las oportunidades de hacer frente a los desafíos. Para ello, habremos de reflexionar sobre cómo adaptar nuestros sistemas políticos, que son retrasados, a un mundo marcado por una velocidad inédita de información y por fenómenos de contestación inorgánica que ponen a prueba sus límites. También aquí no será ignorando la fuerza del cambio cómo conseguiremos detenerlo. Todo lo contrario. 2018 será en América Latina un año marcado por importantes actos electorales, como 2017 lo fue en la Unión Europea. Ambos tenemos importantes desafíos que sobrepasar. En Europa urge reforzar el proyecto que nos prepare para el futuro, que refuerce nuestra resiliencia común ante las crisis y que aseguren la prosperidad y tranquilidad de nuestros ciudadanos. De ahí la importancia que Portugal atribuye a los debates en curso sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria, la Unión Bancaria, el próximo marco financiero plurianual y la respuesta a la crisis migratoria y de refugiados. De ahí la centralidad que atribuimos a la convergencia entre los Estados miembros. De ahí que tengamos la noción de que es en la salvaguardia de nuestros principios y valores básicos que conseguiremos afirmar un proyecto que tiene que continuar estando marcado por la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de la justicia social, libertad, pero también igualdad. En América Latina hay importantes respuestas que dar a los anhelos de los ciudadanos por un mayor desarrollo, paz y cohesión económica y social. Estas respuestas podrán encontrarse en pilares tales como la cooperación regional, el diálogo, el respeto por el derecho internacional y las buenas relaciones de vecindad. Metas seguras como la Unión Europea y la historia de Portugal y España que así lo demuestran. Termino con una nota de esperanza como profesor que soy. Un profesor sin esperanza no es un buen profesor. Fundado en la fuerza y la vitalidad de las culturas de nuestros dos continentes,
del realismo mágico de América Latina, pasando por las epopeyas narradas por Camões, de las quimeras de Don Quijote, al realismo de Luis Coloma, del imponente barroco al trazo sencillo y vigoroso de Niemeyer, de la fuerza de la literatura a la belleza, la arte urbana, también sintetizada en el mural de Vils, en el exterior de esta universidad, y que presta un tributo a la fuerte conexión de un amigo mío, José Saramago, a España. Porque sin cultura, imaginación e innovación, Europa y América Latina no serían hoy lo que son. Es porque el mañana habrá que construirse en la valorización de esa diversidad y en el pleno aprovechamiento de aquello que ella nos ofrece, como ciertamente puede ocurrir con la lengua. El portugués y el castellano tienen un alcance global y son hablados por más de 700 millones de personas. Son por ello lenguas vivas de futuro, las más importantes de la Unión Europea. Así se asumen con poderosos vehículos de comunicación, con un lugar propio en el mundo, y ambas encuentran en América Latina un terreno fértil para asegurar su futuro. Ambas registran en Europa un interés creciente. Sepamos así aprovechar lo que tanto nos une, la historia, en la víspera de la conmemoración de los 500 años del viaje de circunnavegación de Fernão de Magalhães y de Juan Sebastián Elcano. La economía en un año que esperamos marcado por el signo de la recuperación y del refuerzo de los lazos que unen Europa y América Latina. Por la cultura, valorando la riqueza del pasado y el dinamismo del presente. Y por encima de todo, valorando las personas. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Ortega, soy alumna del Máster en Asesoría Jurídica de Empresa y mi pregunta es la siguiente. Portugal lleva creciendo 3 años consecutivos y podríamos decir que estamos ante un éxito de recuperación. ¿Es Portugal el último bastión de la socialdemocracia en Europa? ¿O realmente ustedes hacen políticas de austeridad bajo la bandera de la socialdemocracia? Intento a contestar las preguntas en mi pésimo castellano. Pésimo. Pero intento hacerlo. Portugal, la evolución económica en Portugal, la recuperación, no es realmente un milagro. No hay milagros en economía y en política. Hay realidades, mucho trabajo. Hay causas exteriores, la situación económica europea y mundial, el crecimiento europeo, pero también el trabajo de 2 gobiernos, pero también el trabajo de este gobierno, con la reducción del déficit, de la deuda pública, con condiciones para el crecimiento, para el empleo, para la justicia social. Y también con la estabilidad política y social. Y finalmente hay el mérito de los ciudadanos, de los portugueses, que con sus sacrificios han creado las condiciones para esta evolución económica. Cuando me preguntan quién son los real vencedores de esta evolución económica, partidos, gobiernos, lo digo, los portugueses, como todo colectivo. Pero ¿es esto un ejemplo de democracia? Es un ejemplo de democracia. Porque se hace en estabilidad política, con una gobernación de legislatura, 4 años,
con una preocupación de estabilidad económica y social, con tensiones que son propias de la democracia. Hay un gobierno minoritario, con apoyo parlamentar mayoritario, hay dos oposiciones fuertes, pero hay una preocupación que es de equilibrar lo que es necesario para la reducción del déficit con la justicia social. El equilibrio en la situación presupuestaria de los presupuestos y del déficit exterior, pero también con preocupaciones sociales, de recuperación de lo que ha sido sacrificado durante los años de la crisis. 4 años y medio de crisis. Es un equilibrio difícil. Hay los que dicen es demasiada reducción del déficit. Hay los que dicen es demasiada preocupación social. El equilibrio en esta situación es una prueba de vivencia y maturidad democrática. Es posible en Europa tener diferentes vías para la construcción del equilibrio financiero e económico. Son diferentes, son diversas. Unas a la derecha, otras a la izquierda. Entonces Portugal busca presentar una vía de equilibrio. Hasta hoy, con buenos resultados. Esto es muy bueno para Portugal, es muy bueno para los portugueses. Buenas tardes. Mi nombre es Laura Gutiérrez Martínez y soy alumna de Administración de Empresas en la Universidad Carlos III. Yo quería hacer una pregunta acerca del debate territorial en Portugal y la descentralización en la cual quiere profundizar algunos países portugueses. Y mi pregunta era si, vista la situación en España, no le preocupa un escenario similar allí en Portugal y si considera que sería necesario incrementar los lazos, tanto políticos como económicos y culturales, con España y con la Unión Europea. Sí, sin duda. Para nosotros con España nos tuvimos 2 ciclos, un largo ciclo de siglos, muchos siglos, de amistad, pero también de lucha, de fraternidad, pero también de suspición, o de relaciones personales o de régimen no sociales, no la sociedad civil. Después de la democracia y la integración europea, empezamos un nuevo ciclo político, económico, social, cultural, con una historia, claro, con una tradición, pero con muchísimo más presente y futuro. Porque es una relación entre pueblos, entre personas, entre regiones transfronterizas, entre los poderes locales, entre las universidades, entre las escuelas, entre las empresas, y no solamente entre políticos o estados. Las colectividades son mucho más que los políticos. Los políticos somos nosotros todos. No hay políticos y políticos. No somos todos políticos. Entonces, descubrir esto y construir todos los días la realidad de una cooperación bilateral, muy intensa, pero también multilateral, con Unión Europea, los dos juntos en Unión Europea, debatiendo el marco plurianual financiero, la unión bancaria, unión económica y monetaria,
las migraciones, los refugiados, y también en el mundo iberoamericano, en el mundo lusófono, donde hay portugueses, españoles y portugueses, trabajando juntos. Esto es diferente. Y tiene 30 años, 25, 30 años. Es una evolución muy reciente y muy importante. Y después, Unión Europea. Unión Europea, para mi generación, fue el sueño. El sueño era un Portugal más democrático, más libre, más desarrollado en Europa. Teníamos diferentes puntos de vista. En la oposición o la crítica a la dictadura. Demócratas cristianos, liberales, socialistas, comunistas, izquierda revolucionaria radical, pero y con diferentes visiones de Europa, claro, y diferentes visiones económicas, sociales y políticas. Pero para mi generación, Europa era un sueño esencial para la democracia portuguesa. Una democracia progresiva, ambiciosa, en libertad, pero también en igualdad. En democracia, pero también en justicia social. Porque la democracia quiere decir derechos políticos, personales, pero también económicos, sociales, culturales. Y todo esto sigue siendo importante en Europa. Debatir en Europa ahora qué Europa para el porvenir, para el futuro, es esencial. Hay 6 meses, 9 meses para hacerlo antes de las campañas electorales. Es muy corto, hay que hacerlo. No hay que perder esta oportunidad. Es una oportunidad única, irrepetible. Sin ella tendremos diferentes Europas, no 2 Europas, múltiples Europas. Una Europa democrática, una Europa populista, xenófoba, cerrada, musculada, poquísimo democrática. Es una opción esencial para mi generación, pero sobre todo por la juventud, la vuestra, por mis hijos. Esta es una opción muy actual y muy urgente. Yo soy un optimista. En Portugal digo siempre, soy un optimista realista, considerando al presidente del gobierno un optimista radical, un radical optimista. Es siempre más optimista que yo. Todos los días se dice, qué maravilla. Será un día sin lluvia, maravilloso. Yo lo digo, depende. Lo deseo, pero depende. Pero sobre Europa tenemos que ser exigentes, pero optimistas. Y voluntaristas. Se hace Europa haciéndola. ¿Una otra pregunta? Soy alumno del máster de Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Carlos III. Y mi cuestión es la siguiente. Uno de los temas más delicados y más controvertidos que se debate actualmente en el seno de Europa es el tema de la inmigración. En este sentido, me gustaría hacerle 2 cuestiones. La primera, ¿qué opina usted sobre la política que acerca de este tema están llevando a cabo las instituciones europeas actualmente? Y la segunda, Portugal, como un país que forma parte de la Europa del Sur, ¿qué propone para mejorar, para buscar soluciones, para solucionar los problemas a los que estos países se ven sometidos con este tema de la inmigración? Muchas gracias. Bien, sobre migraciones y refugiados, hay 2 posiciones en Europa. Una posición que es la posición de Portugal, es de apertura a las migraciones.
una apertura racional, pero apertura. Y hay dos explicaciones para esta apertura. La una es más tecnocrática, no me gusta mucho, pero existe. Es decir, que para Europa, ella misma, es esencial la migración. Es un continente viejo. Y por razones económicas y sociales, gana con la migración. Mi preferencia va para una posición de principio. En un país como Portugal, que es un país de inmigrantes, donde la mejor parte de mi familia vive en América Latina, mis nietos, todos, pero para sucesivas generaciones de portuguesas, la migración es natural, corresponde a un derecho, a una posición de principio, a un valor europeo esencial. No hay europeos puros, no hay. Todos los europeos son una mezcla de influencia griega, latina, germánica, árabe, judía, africana, asiática, americana. Y aceptarlo es aceptar lo que es importante en Europa, el multiculturalismo, el diálogo entre culturas y civilizaciones, religiones. Entonces, la posición de principio en Portugal es muy clara y hay una unanimidad absoluta de la extrema derecha, que no hay en Portugal. Es la derecha. A la izquierda, mesmo la extrema izquierda no existe más en Portugal, hay la izquierda más ambiciosa en sus posiciones, todos aceptan este principio, estos valores. ¿Pero cómo hacerlo? Con una política común europea. Claro, Portugal lo hace solo. Más 1.000 migrantes, refugiados, más las migraciones económicas y sociales, claro. Este año, una apertura clara. Pero Europa tiene que tener una política común. No es posible que hay estados que dicen aceptamos y después no aceptan. Que tienen cuotas y no respetan las cuotas. No es posible. Más, no es posible la posición de estados que es nacionalista. En campañas internas, la discusión es votar contra los migrantes, contra los refugiados. Es un principio de campaña electoral, es de proposición de programa de gobierno. Esta es la negación de la democracia en Europa. Es imposible comprenderlo en sociedades que son europeas por causa de la apertura de Europa. Porque Europa ha decidido, y bien, muchísimo bien, de abrirse a nuevas realidades. Es extraño. Es un debate difícil, mucho difícil. No es cierto que sea posible una, no digo unanimidad, pero una posición común. Pero es deseable. Claro que se puede discutir límites demográficos u otros, pero la posición de principio es la que cuenta. ¿Es Europa capaz de ser fidel a sus principios o no? Si no es, ¿cómo es posible de explicar Europa a los jóvenes?
dice algo y hace lo contrario. Es imposible. Nuevamente soy optimista. Creo que es necesario que Europa debata y decida. Lo deseo. Y todos los días lucho por eso. Todos los días, pensando también a las comunidades de portugueses en Europa, en todos los continentes, y no comprendiendo cómo es posible decir para los nuestros queremos todo, para los otros nada. Esto no es democracia, esta es dictadura. Hola, muy buenas. Soy Pablo Méndez Álvaro, estudiante de grado de Administración de Empresas de la Carlos III. Y nada, me gustaría preguntarle si cree usted que algunos países de la Unión Europea deberían avanzar más en la construcción política y económica de la Unión, independientemente de que otros países no quieran. ¿Y cuál cree que debería ser ese núcleo duro de países? Muchas gracias. No me gusta la idea de núcleo duro. Hay diferentes Europas. Hoy hay la Europa del euro y la Europa de los países que no son en el euro. Hay la Europa de la cohesión en la seguridad y la defensa y la Europa que no acepta esto. Hay la Europa social y 1 o 2 estados que no aceptan la política social. Pero esto es. Hay una Europa de principio y algunas excepciones. Transformar las excepciones en regla, en derecho, como en la vida, no es bueno. Aceptar el principio de diversas Europas, diferentes Europas, es fragmentar Europa. Aceptar un núcleo duro directorio europeo es la negación de Europa. Europa se ha hecho para la solidaridad, para la inclusión, no para la fragmentación. Aceptando las diferencias, claro, pero con una idea de solidaridad. Si cambia, si tenemos una Europa donde hay 4, 5, 6, 7 estados que tienen el liderazgo, Europa de primera, y después Europa de segunda, y de tercera, es como en nuestras sociedades, aceptar ciudadanos de primera, segunda y tercera. No es democracia más. Es una apariencia de democracia. Es una opción que tiene que hacer Europa. Europa del norte y Europa del sur. ¿Por qué la división? Europa del este, Europa occidental. No es bueno. No es bueno. Entonces, contesto que mi pensamiento es en principio contra una multiplicación de Europas. Porque no es una cuestión de flexibilidad, es una cuestión de incoherencia, incongruencia interna. Hay límites a la diversidad y aceptar demasiadas excepciones que se convierten en regla general es aceptar un cambio radical en la idea de Europa. La idea de los años 50, 60, 70, 80, 90 del siglo XXI. No es mi Europa. En cuanto presidente de Portugal, todo haré contra eso. Como el gobierno portugués. Hay más una solidaridad en esto. Buenas tardes, excelentísimo presidente de la República Portuguesa. Bueno, tengo buen tono de voz, así que no habrá ningún problema. En su discurso, usted hablaba de la necesidad de adoptar
adaptar, el marco regulatorio de la Unión Europea, el cual considera retrasado, buscando, por supuesto, la unión monetaria y la unión financiera. Hace ya 10 años, una crisis afectó el sistema financiero y la tecnología ayudó a muchas personas que desconfiaban en este sistema para crear formas de agilizar las transacciones entre las personas. Surgieron así las monedas virtuales. El Parlamento Europeo considera que este tipo de tecnología puede ayudar a reducir costes de transacción, a agilizar mucho más el mercado y a dotarlo de seguridad. Sin embargo, a fecha no existe un marco regulatorio uniforme. Mi pregunta, luego de este breve preámbulo, es si usted considera que la Unión Europea debe crear este marco regulatorio o debemos de esperar de que el mercado se autorregule. Y en tal caso, ¿cuáles considera usted que podrían ser las ventajas de esta tecnología, particularmente para la República de Portugal? Yo no soy un liberal en estas cuestiones. No soy. Soy uno de formación social cristiano en un partido que se llama Partido Socialdemócrata, ahora presidente de todos los partidos, de todos los portugueses. Entonces, yo creo que es necesario, hasta un punto, una regulación sobre la moneda virtual. Sobre los problemas de las transacciones virtuales en el futuro. Es inevitable, inevitable. Tengo mis dudas sobre el Bitcoin, posición personal, no en cuanto presidente, porque Bitcoin ha demostrado ser muy flaco en periodos de crisis, como moneda de reserva, muy flaco. Pero hablando de otras realidades virtuales, porque hay una moneda virtual en el sentido de transacciones virtuales que ocurren, es casi inevitable que haga una regulación. Y no una regulación nacional, una regulación europea. Es difícil porque no hay regulación mundial, universal. Entonces es un problema para Europa tener una decisión unilateral sin compromiso de la parte de Estados Unidos, de chineses, de japoneses, de otras economías, de rusos, de otras economías importantes. Pero universalmente, como en Europa, pienso que en 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, tendremos una regulación minimal, pero una regulación. Es inevitable. La última. Esta era la última. Muchas gracias, señor presidente. Sí, es la última.